yo, y también lo vas a decir vos, obviamente. ¿Cómo fue que se te ocurrió la idea de empezar a estudiar o investigar el tema de los ovnis? Es una historia larga, Mario. Mirá, A ver. es una historia larga. Creo que Ujú. eh, debería marcar dos etapas o dos comienzos, ¿no? Ajá. La, la epifanía, propiamente Ajá. dicha, que me impulsó a estudiar la temática ovni, Sí. ocurrió el 14 de junio de 1980. Ajá. Yo lo he contado en algunas oportunidades. Ujú. Esto pasó exactamente después de las 7 de la tarde, volviendo hacia Estación Camet. Ajá. Bueno, voy a organizar un poco la información que estoy brindándote. Dale. Nosotros vivíamos en Estación Camet, que es Ujú. un pueblo cercano a Mar del Plata, que hoy es casi un barrio, digamos, porque Sí. Mar del Plata se ha extendido mucho hacia ese lugar. Sí, es verdad. Pero en el año 80 era como otro pueblo, ¿no? Claro. Y nosotros vivíamos ya hacía varios años allí. Ujú. En esa época yo tenía 14 años, estaba en el secundario, y tendría que contar un par de cosas para los oyentes que no me conocen. Yo soy una persona ciega, mi hermano Ujú. también, mi Ujú. hermano es 2 años más chico. Ujú. ¿Y por qué hago esta aclaración? A ver. Por diversas cuestiones que tienen que ver inclusive con por qué se me ocurrió estudiar el fenómeno Ajá. y además qué métodos de investigación empecé a aplicar. Posees, exacto. Bien, el día 15 de junio, el 15 de junio de ese año era el Día del Padre. Ujú. Entonces con mi madre decidimos venir a Mar del Plata a comprar los regalos. Sí. El viejo iba a hacer un asado, así que bueno, como tradicional, era el Día del Padre, pero el asado lo tenía que hacer él. Este, y bueno, de paso vinimos a comprar algún regalo a Mar del Plata. Ujú. Mi madre venía manejando el auto, teníamos un DKW bastante destartalado, el viejo Auto Unión, mirá Sí, lo viejo que señor. sería, que las puertas se abrían de adelante. Exacto, hacia adelante, como el primer 600, Fiat 600, ¿viste? Exactamente, claro, era Eh, peligroso a contraviento, era, pero bueno. sí, sí, es verdad. Este, entonces, bueno, vinimos a comprar los regalos. Cuando volvíamos, en un momento, bueno, mi madre deja de hablar. Ella siempre nos venía contando qué es lo que se veía por la ruta. Sí. Vos sabés que por la ruta 2 desde Mar del Plata hasta el aeropuerto, en ese momento estaba todo iluminado. Pasando Ujú. el aeropuerto, ya hasta Estación Camet no estaba iluminada la ruta. Ajá. Y más o menos alrededor de las 19:10, entre las 19:10 y 19:20, eh, mi madre se calla, deja de Deja de hablar, hablar. empieza a desacelerar y se va con el auto hacia la banquina Sí. y se baja. O sea, rarísimo, Upa. porque a ver, no era normal que no nos dijera lo que estaba pasando. Entonces, Claro. che, ¿qué pasa? No dice, no, estoy viendo una cosa rarísima. Ujú. Y lo empezamos a preguntar con mi hermano. Entonces yo me bajé. Mi hermano se quedó arriba del auto, yo me bajé al lado de ella. Sí. Y me cuenta, me dice, mira, es así. Del lado del oeste Ujú. se ve como una especie de salvavidas, de rosca, de Ajá. color amarillo anaranjado. Ujú. Es como una rosca, porque en el medio, dice, no es una cosa maciza, en el medio hay como un agujero. Claro, Dijo, es claro. como si fuera una rosca que Sí, sí, viene sí. cruzando la ruta de este a oeste. Ajá. Dice, esto yo no vi nunca una cosa así. Sí. ¿Por qué aclaraba antes que nosotros vivíamos en Estación Camet? Primero para explicar el recorrido, después para Claro. contarte que
era muy común para todos los pobladores de ahí ver permanentemente, por la cercanía al aeropuerto, Sí. que en aquel momento se llamaba Brigadier de la Colina, hoy es Astor Piazzolla, Ajá. despegar y bajar permanentemente Aviones, aviones claro. o helicópteros. Es decir, no, es una población bastante familiarizada con aparatos que estén dando vueltas por el aire. Sí. Y entonces, bueno, mi madre se queda observando eso. Le digo, ¿y ves? ¿Qué otras cosas ves? No, me dicen, nada más. Lo que pasa es que es raro. Es una cosa extraña. Claro, claro. No es algo que yo haya visto antes y la verdad que para hacer un globo es una forma rara. Yo Raro, no... exacto. Entonces, bueno, esta especie de salvavidas, ella me dio la idea de salvavidas, porque nosotros teníamos un salvavidas playero, Ajá, y fue hacia el este y se terminó perdiendo. ajá. Mientras tanto, nosotros hacíamos autostop, hacíamos dedo ahí en la ruta, Ujú. no para que nos lleven, sino para que alguien más pare y pudiera verlo. Pudiera verlo, claro. De hecho, pasaron un par de vecinos tocando bocina y siguieron y le avisaron a mi viejo pensando que nosotros estábamos en la ruta, que se había descompuesto el Un auto. auto, O sea, faltaban obvio. pocos kilómetros para llegar. Ajá. Bueno, llegamos y le contamos a mi viejo lo que habíamos visto, lo que mamá había visto. Ujú. Y el viejo riéndose dijo, bueno, habrá sido un plato volador o no, ni esas cosas, qué sé yo. Bueno, y nos pusimos a comer y ahí a otra cosa, Sí, mariposa. Quiero aclarar, sí. antes de continuar con esta parte, que mi madre en ningún momento habló ni de plato volador, ni de nave espacial, ni de nada. nada. Fue muy objetiva en su Su descripción. descripción. Una pregunta, Entonces, Carlos. ¿En tu sí. casa se hablaba del tema? Mira, en ese momento yo te diría que no, no en demasía. Ajá. Se hablaba como se hablaba, creo que en todas las casas. Esta pregunta que me hacéis viene muy bien, porque tendría que retroceder algunos años. Ajá. Ajá. Vos sabés que, claro, yo voy a cumplir 60 años ahora en marzo, Ujú. y mi generación nació en plena carrera espacial. Claro. Entonces, sí. todos nosotros, todos los niños de esa época queríamos ser astronautas. Astronauta, Nos eso era. preguntaban cuando tenía 5 años qué quería ser, queríamos ser astronautas. Entonces, estábamos muy fuertemente influidos por eso, Ujú. las historietas. Yo te Exacto. cuento que alcancé a ver un poco cuando era niño. Ajá. Yo alcancé a ver hasta los 6 años, 7, pero nunca vi normalmente. Sí. Veía muy poquito cuando era chico. Ujú. Ujú. Hago esta aclaración para también, esta observación para contarte las cosas que había alcanzado a ver. Ajá. Lo que tengo en mente es que cuando tenía 4 años, en los chocolatines Milky Bar, que comprábamos los Milky Bar, Sí. aparecían en las etiquetas diferentes dibujos, la pisada de Armstrong, Sí. el águila, el eagle, Exacto. el módulo lunar, y generalmente en los, no sé si recordás los chupetines Topolín que venían con juguetitos, todos traían naves espaciales, módulos lunares. Vos sabés que me acuerdo yo. ¿Te acuerdas los Jack? Sí, también. Que traían Sí, pequeños sí, sí. animalitos adentro. Que traían animalitos. Bueno, pero en esa época también traían cosas relativas al espacio, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. es más, cuando entro a primer grado, que hago una nota a pie de página, yo cuando entro a primer grado ya estaba alfabetizado porque mi vieja, que era maestra, Ajá. y evidentemente sabía, eso es una conclusión a la que arribo de adulto. Claro. Mi vieja sabía que yo iba a perder la visión. Me enseñó a leer a los 4 años, con un cuaderno con renglones remarcados, Sí. y como yo veía muy poquito, escribía con letras grandes de imprenta, Ujú. y entonces
y practicaba, ¿no? Claro. Con las cosas que había en casa. Arroz gallo, aceite cocinero, dentífrico Colinos, que no auspician en este programa ninguna de estas marcas, pero bueno, Así que, es a modo de ejemplo. Mm, Recuerdo que también en esa época mi viejo tenía un Fiat 600 y recuerdo las letras de Fiat. sí, Y también ahí empiezo a darme cuenta que había letras que podía leer con más claridad, que eran las letras, la llamada helvética, hoy diríamos letras de palo seco, sin serifas, ujú, y había ujú, letras muy complicadas o las llamadas letras fantasía, que después lo aprendí cuando estudié periodismo, que esas letras se llaman fantasía, sí, como las de hijitus, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo exacto. el nombre hijitus, donde la J y la I se Estaban, confundían y la H, claro, eran, eran letras que de lejos quien la veía sabía de qué se trataba, pero a mí que tenía astigmatismo, ese tipo de letras me generaba mucha dificultad. Pero bueno, entiendo. lo concreto es que a los 4 años yo ya leía y escribía Ujú, por impulso de mi vieja, y ujú, entonces a los 5 años, cuando entro en el jardín de infantes, en realidad había entrado antes, a los 4, pero cuando paso a salita de 5, sí, recuerdo que estaba en una parte, el rincón del cuento. ajá, Y como no podía jugar a la pelota porque tenía que usar unos anteojos que eran muy gruesos y yo ujú, sabía que eran muy caros y no podía correr el riesgo de que se rompieran. claro. Entonces yo me la pasaba leyendo. Ujú, Y la maestra, la señorita Blanca, a quien veo todavía, con la que por ahí me encuentro, una mujer ya muy grande, ajá, este, en aquel momento, con muy buen criterio, ella empezaba a leer un cuento y me daba otro cuento, compartíamos el mismo cuento para que participara de alguna manera y me integrara de esa forma al resto de mis compañeritos y compañeritas, ¿no? O sea, nunca ajá, en ese sentido, la verdad se manejó de una forma tal donde yo no sufrí ninguna discriminación, ¿no? Salvo que claro, no podía jugar a la claro, pelota por esto que te comentaba. claro, ¿Y claro. estos cuentos qué tenían? ¿Por qué estas digresiones? Porque la mayoría de los cuentos eran cuentos de niños astronautas. Claro. Cosa que por ahí ahora no nos acordamos, pero más allá de los cuentos maravillosos, los cuentos de los hermanos Grimm, Ajá. la realidad es que en el rincón del cuento había los libros con formas, viste que tenían formas de una nave espacial, veías a los niños con escafandra, entre los Exacto. juguetes del jardín había escafandras también. Así Exacto. que esto de la carrera espacial y de la idea que podía haber vida en otros planetas, en otros lugares, era algo que como que no se discutía, como que No. podía ser así. Exacto. Y después con las series, con la televisión, que a casa la televisión entra recién a los 7 años, porque Claro. generalmente en esa época para ver televisión vos te ibas a la casa de Te- algún vecino. El exacto. vecino que tenía el televisor bancaba toda la Teni- cuadra, íbamos todos ahí, ¿no? Así, Exacto. Me haces claro, acordar a mi viejo que sacaba la televisión al jardín de adelante y venían todos los vecinos, cada uno con su sillita para ver televisión. claro, tenías el cineclub en tu casa. Claro. Cuando se Y podía hacer, anda a hacerlo ahora. no, olvídate, es cierto, es cierto. Y entonces, claro, ¿qué series había? Y tenías el Capitán Escarlata, Perdidos en el Espacio. Ese era el Exacto. marco cultural. Ahora, se hablaba en casa de temas de ovnis, se hablaba más de temas relacionados con el espacio, de cuestiones de Claro. astronomía. Claro. Yo, como te decía, quería ser astronauta y esta Ujú. aclaración que hice al principio, este comentario que hice al principio, es importante porque cuando yo pierdo la visión totalmente, o sea, ya como te decía, yo veía muy poquito, Ajá. pero cuando pierdo la visión fue un golpe muy fuerte porque fue al mismo tiempo tomar conciencia que nunca iba a poder ser astronauta. Claro. Es Claro. decir, muchas veces
se piensa que, bueno, un niño cuando vive la discapacidad de niño por ahí no es tan traumático como cuando es de grande. Yo creo que cada cosa ocurre a su tiempo y en el marco cultural que cada uno tiene, ¿no? Exacto, Eh, exacto. para mí, si bien tuve una familia que nos apoyó siempre, lo que te comentaba, lo que Ujú, mi vieja había ujú. previsto, Sí, sí. esa fue una toma de conciencia muy grande. Es decir, Ajá. no, nunca voy a lo mejor no, si hubiera visto tampoco hubiera sido astronauta, Claro, pero claro. bueno, pero esa perspectiva la tenés cuando sos grande. Y Exacto. entonces, sí, en aquel momento, eh, en relación a los ovnis, Sí. había un programa de radio que escuchábamos que se llamaba Umbral Tiempo Futuro, Duro. que lo conducía Nahuel Villegas, Sí, señor. en Sí. LU6. Te hablo año 73. Así es, sí, señor. Y lo escuchábamos, yo ya en esa época ya había ingresado a la escuela 504, que era la escuela de ciegos. Ujú. Y claro, muchos de nosotros escuchábamos ese programa. Sí, Además escuchábamos mucha radio, éramos muy claro, aficionados a la onda claro, corta, claro. escuchábamos radios de otros lados, Ujú. pero lo que notábamos que en las radios de onda corta, en los servicios latinoamericanos de la BBC, de la Voz de América, la Voz de los Estados Unidos, en Radio Ajá. Moscú, el tema OVNI prácticamente no, en esas radios no se tocaba. Se escuchaba en Pero, algunas emisoras, como en este caso en el ujú, EU6. ujú, Ahora, sí, la verdad es que escuchaba yo el programa, ajá. me resultaba interesante, pero no tenía el nivel de fanatismo de otros chicos, digamos, ¿no? Eso no me pasaba. Claro, claro, Y después, claro. bueno, qué sé yo, eso ya te digo, ahí tenía 7, 8, 9 años. A los 10 años ya me empiezan a preparar para ir de vuelta a una escuela común. O sea, Ujú. tanto mi hermano como yo fuimos las primeras personas integradas e incluidas en una escuela común. Te estoy hablando de los años 70. Ajá. O sea que esto no es Ujú. nuevo. Aclaro que No, esto no es no, nuevo. no. Cuando cuentan como estas nuevas experiencias, a mí me da un poco de bronca. Digo, estoy hablando de cosas que pasaron Eh, hace casi 50 años, ¿no? 50 años. Y en buena hora que ahora se amplió. O sea, no estoy en Obvio, contra de eso. Ahora se amplió, obvio, se está obvio. trabajando mucho más. Ujú, ujú. Pero no descubramos el agujero del mate. Hubo gente que trabajó mucho en esto En hace mucho tiempo atrás. eso. Y vos sabés, de paso, te dejo un gran saludo de una amiga tuya que tengo el honor de también ser amiga mía. Nada más y nada menos que la doctora en ciencia jurídica Isabel Ramos Bardés. Sí, Isabel, es cierto, una gran amiga, una gran luchadora. Bueno, le contamos a los oyentes que Ujú. la persona de la que está hablando Mario es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Nos une el activismo desde hace muchos años. Exacto. Yo, acá en Mar del Plata, estoy también en el Instituto de Derecho de la Discapacidad del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Si bien Ujú. yo no soy abogado, soy bibliotecario, pero el instituto ha abierto la participación a Bien. profesionales de distintas áreas en Ujú. este tema de la transversalidad en el abordaje de las temáticas, ¿no? Así Bien. que Bien. hace bastante tiempo, así que yo Ujú. te reagradezco el saludo de Isabel y por supuesto una persona a la que respeto y admiro mucho, ¿no? Mira, en este Eh, momento no está escuchando el programa, pero yo se lo reenvío, así que seguramente mañana noche lo va a escuchar. Muy O bien, ver, bueno, no Isabel. sé todavía. Sí, hemos estado, la última vez que estuvimos con Isabel, estábamos con Isabel, con Jorge Fidalgo, que es un abogado ciego de acá de Mar del Plata, otra gente de acá del Ujú, instituto, ujú. cuando en un panel que se hizo hace un par de años atrás, Ajá, sobre justamente sobre la actividad y la participación ajá, en las organizaciones sociales y políticas de las personas con con discapacidad. discapacidad. Así que bueno, espero que nos volvamos a encontrar. Seguro que sí, Eh, seguro. y bueno, entonces, y ahí cité a Jorge Fidalgo. Jorge Fidalgo es también una persona ciega que ya está jubilado.
José García también, que fue abanderado del Colegio Nacional, Mariano Moreno, que egresó del Nacional en los 70. Sí. Y quiero mencionar algo que muy A ver. poca gente sabe, que es el ingeniero Salinas, también una persona ciega que egresó en los 60 del Nacional, era una persona ciega y trabajó en la NASA. Ajá. Digo, porque Argentina en este tema, nos fuimos de tema, Mario, ya volvemos a la No, pero pregunta tuya. volvemos. Pero seguí, continúa. Argentina, en la cuestión de la inclusión de las personas con discapacidad de la integración, ha sido pionera en el mundo. Sí, es verdad eso. Ha sido pionera en el mundo, y eso, yo digo, cuando hoy se habla, esto también te marca el enorme retroceso que ha habido. Ha habido un enorme retroceso y tenemos que volver a recuperar terreno. Recuperar lo que fue. Entonces hoy se muestra como cosas innovadoras, temas que no lo son, o sea que en buena hora que se están recuperando. Sí. Pero bueno, esto viene de larga data. De ¿no? larga data. Es Bueno, verdad. te decía que entonces cuando me integro a la escuela común, ya por ahí los intereses en cuanto a los programas, escuchar programas de radio de ufología y eso no tenía mucho tiempo en realidad, porque a la mañana iba a la escuela común, a la tarde a la escuela de ciegos y a la noche tenía que pasar a máquina, con la máquina de escribir, mi vieja letera, algunas cosas que notaba en breve, así que no me quedaba mucho margen. Pero bueno, eso que quedó suspendido ahí, en el 80, vuelvo entonces ahora sí al 14 de junio del 80, yo ya estaba en el Nacional, vuelvo otra vez a mi cabeza, digo, che, bueno, pero, a ver, ahora es tantos relatos que escuchamos, ahora le pasó a mi vieja, que vio algo raro que no sabemos qué es. Sí. Entonces, vamos a tratar de investigar, ¿no? A ver de qué se trata eso. Ajá. Te podés imaginar, con todo lo que te conté anteriormente, que claro, cuando empezamos a, entre comillas, investigar, y yo siempre digo entre comillas, porque cuando vos sos adolescente, decir que sos investigador... Es medio... Bueno, a ver, para ser investigador tenés que tener un método, determinar el objeto de estudio, etcétera, etcétera. Lo que hacíamos era recopilar información, tratábamos de ordenarla como podíamos. Sí. Y por supuesto que el enfoque en ese momento mío era puramente etista, Claro, es decir, la hipótesis extraterrestre, influido por todo lo anterior. Entonces, digamos, bueno, a ver, el marco cultural estaba dado en ese sentido y podía ser etista. Ahora el etismo me duró 9 meses nomás. me duró 9 meses. Porque en esos momentos también... un poco más adelante, obviamente que leía con algunos compañeros, porque esto también es importante decirlo, en Braille no había nada publicado de las cosas que se leían en aquel momento, los libros de Erich von Däniken, ¿no? Lo de la astroarqueología, los de Berlitz tampoco, pero siempre tenía algún ladero, algún compañero, algún compinche del secundario que le interesaban estos temas. Y entonces leíamos en conjunto. Ellos por ahí me leían, o yo de paso regalaba un libro, che, mira, acá tenés el Triángulo de las Bermudas, pero me lo tenés que leer. Lo tenés que leer. Claro, esa era la contraprestación. Y bueno, entonces, sí, era interesante leer a von Däniken, pero sobre todo por esta cuestión contestataria, esta cuestión rebelde, decir, bueno, tiene que haber otra cosa que se oponga a lo oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Y empecé también a conseguir otras cosas que me llamaron más la atención, me parecieron mejor organizadas, los libros de Aimé Michel, ¿ves? Eso ya era distinto. Epa. Claro. Y lo que sí me voló la cabeza fue Jacques Vallée, porque y ahí le debo a Jacques Vallée el haber dejado definitivamente el etismo. Bien. Otra nota a pie de página. Que haya dejado el etismo dentro del campo de la ufología, ¿significa que yo no piense que pueda haber vida en otros lugares?
No, de ninguna manera. Yo pienso que sí, que es posible que haya vida en otros lugares. Creo que los datos estadísticos que vuelca Carl Sagan en la conexión cósmica, tomados de otros científicos, exacto. demuestran esas posibilidades. Sí, o sea, creo que sí que es posible que haya vida, es muy probable. Ahora, para mí son dos cosas Diferentes, ¿no? diferentes. ¿Por qué? Y acá tengo que volver hacia atrás para explicarte, para compartirte por qué motivo Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée me voló la cabeza. Bien, acá tengo que contar también que yo nací en el Chaco, en Resistencia. Mi viejo era de San Ignacio, Misiones, y mi madre de Santiago del Estero. Mi hermano nació acá en Mar del Plata. Y vos decías, ¿qué tiene que ver todo eso con Jacques Vallée? Sí. Bueno, en realidad tiene que ver con que en mi infancia los relatos infantiles estaban plagados de leyendas. Claro, leyendas Para mí y era mitos. muy común escuchar hablar del pombero. Yo recuerdo cuando la abuela Josefina, mi abuela de Misiones, y algo, la mamá de mi viejo, te corto un minuto sí, para agregar algo. Una de las ideas de Jacques Vallée es estudiar el folclore y los mitos de los pueblos. Exactamente. Esa era la idea. Por eso decía que cuando al leer Pasaporte a Magonia, a mí me explotó todo ese capital cultural del que no tenía conciencia. Claro. Entonces, era muy común cuando chico, en las mesas largas, cuando venían los parientes en el verano, y que a veces empezaban a contar los adultos algunos relatos, ¿no? Y nos daba como miedo. Esas cosas que cuando Borges prologa Crónicas Marcianas, ¿no? Perdón. Cuando hace el prólogo de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, él dice los deleitables terrores. Me parece una frase genial, los deleitables terrores. Entonces, claro, cuando la abuela contaba del lobizón, ¿no? Contaba del Yacilla Teré, y entonces una prima grande, que era una prima hermana que era bastante más grande que yo, en aquel momento, ¿no? Que era un niño, decía así, porque cuando vos al Yacilla Teré lo escuchás cerquita, en realidad está lejos, y cuando lo escuchás lejos está cerca. Y entonces todo eso en mi cabeza va formando vida. Una cosmovisión totalmente linda. Claro. Yo diría que es una hermosa cosmovisión, de la cual sacamos datos concretos, cuidado. Claro, y vos sabés que eso, cuando... eso después a mí me posibilitó de adulto hacer ciertas comparaciones y rastrear ciertas cuestiones. Entonces cuando lo leo a Vallée, y la cercanía de los relatos folclóricos, que muchos tienen que ver con los relatos nuestros, porque vos fijate que, por ejemplo, bueno, a ver, y el comportamiento extraño de esos seres, el pacto con esos seres, ¿no? El pombero al que se le deja tabaco y que si no hace tal o cual cosa, lo que te convidaban esos seres, el Yacilla Teré, tienen mucha relación con otros duendecillos y geniecillos de los que habla Vallée. Sí, señor. Y cuando él dice que el comportamiento del fenómeno tiene mucho que ver con eso, yo dije, el etismo no tiene nada que ver, voy por esta vía. Esta vía me interesa mucho más, porque también, desde el recuerdo yo podía recuperar algunas cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y ahí me di cuenta, a mis 14, 15 años, que los mitos tienen un caudal de información enorme. Sí, señor. Mi abuelo Julio, mi abuelo santiagueño, el papá de mamá,
él siempre me hablaba de un duende, de los duendes, ¿viste? El duende de Santiago, el duende santiagueño y tucumano. Ajá, No es el mismo duende urbano de acá. ajá. Es un duende que en las siestas, fíjate vos, y el mecanismo de control social, ¿no? Es un duende que a los chicos buenos los Eh, acaricia con una mano de lana, y es la sí. mano derecha, Ajá. y a los niños malos les pega con un puño de hierro. Uy, Dios. Que es claro, es un puño de hierro y es la mano izquierda. Y el duende Eh, generalmente es un viejo pelado, etcétera, etcétera. exacto. Ahora, vos fíjate este dato, Mario. A ver, Si estudias el árbol de la vida, de la sí, Kabbalah, vos sí. tenés el lado derecho, del lado derecho es el brazo, es el lado benevolente, y el lado izquierdo es el Izquierdo, lado del rigor. exacto. Yo digo, evidentemente este relato Eh, que uno rastrea tuvo que haber, algo debió haber tenido que ver con, con Sefarad, con los judíos marranos que fueron obligados a convertirse y que de alguna manera trajeron esos relatos a América, y exacto, entonces eso sobrevive en estos pequeños duendes, ¿no? Y exacto, viste, ahí se empezaron a exacto. abrir muchos otros panoramas. Por ejemplo, ¿por qué el Yacilla Teré es un niño rubio y y con una varilla de oro? A ver, el oro no era propio de la zona guaranítica, sí de la zona Claro, incaica, pero no de ahí. ¿Y por exacto. qué rubio? Evidentemente ahí ya uno Hay está una viendo que hay una connotación fusión. europea, Claro, una fusión una de fusión, cuestiones exacto, europeas, de exacto. geniecillos europeos, de Pero, entidades europeas con algunas vernáculas. pero Este, no olvides que en Santiago, Santiago del Estero, hay otro mito que es las cuevas de la Salamanca, sí, bueno, donde no, los músicos van a totalmente. aprender. La cueva de la Salamanca, donde se viven tremendos ritos iniciáticos. Exacto. Sí, no, a mí una vuelta me habían dicho que mi abuelo era salamanquero y fui y le Opa. pregunté al viejo si era salamanquero. Mi abuelo era concertista de guitarra. Me Mira. dijo, no, mi hijo, yo tuve que estudiar. Pero Vos fíjate sabés una también, cosa, sí, cierta vez en Santiago me pasa que escucho a un hombre tocar el violín, pero no lo tocaba muy bien. Y alguien me dijo, no, lo aprendió en una noche en la cueva de la Salamanca. No te digo lo que claro. pensé para mí, ¿no? Le faltan varias noches más, me parece. Sí, no, sí, me parece, salió corriendo de la cueva. Salió corriendo. Claro, pero vos fíjate que qué interesante todos los relatos iniciáticos que Sí, aparecen en esto, señor. ¿no? Las Sí, cuevas, las señor. grutas. Y entonces, claro, todo ese caudal que influyó en mi niñez, en la que un poco, claro, cuando tenía 4 o 5 años, yo creía, y después también jugaba que me la creía para que sigan contando y que sigan hablando. Exacto, Entonces, exacto. y seguir razonando. Entonces, gracias a Valé me di cuenta que los mitos transmiten, pero muchísima información. A ver, por ejemplo, Así era es. lógico que acá se hablara del lobizón, si en América no hay lobos. Exacto. Pero acá el lobizón se transformó en un perro negro. Acá pasó a ser un Sí, perro negro. sí. En Fíjate, ¿no? Tucumán está la leyenda del familiar, un perro negro Sí, bueno, enorme. la leyenda del familiar, pero que tiene además connotaciones políticas muy duras, ¿no? Sí, señor. Para Este los es un trabajadores tema, de los cañaverales, sí, señor. sí, donde hay toda la historia de Patrón Costa. Che, la verdad Exacto. que vamos a necesitar un montón de programas, Mario, para hablar de Ahora, todo esto. ahora, vos fijate cómo fuimos evolucionando en los comentarios, porque empezamos con una cosa, después pasamos a mitos y leyendas, y después nos falta lo fundamental. ¿Cómo realizás vos una investigación? No te olvides, ¿eh? Claro, bueno, ahí hay una cuestión que es que es fundamental en esto, ¿no? Yo Ujú. decía que, claro, cuando éramos adolescentes
nos creíamos investigadores porque juntábamos información y por ahí nos Sí. poníamos a discutir cosas que eran totalmente indemostrables, ¿viste? Sí. Todo Pero no se hizo importa, éramos todos científicos. Claro, éramos todos científicos, ¿viste? ¿Qué nos van a venir a discutir a nosotros? ¿Qué saben los de la NASA, Por viste? favor. Entonces, claro, ahora, el tema es que cuando vos tenés 14 años eso está bien, el problema es que lo sigas sosteniendo a los Sosteniendo 40, a los ¿no? 40, a los 60, Claro. sí. Ahí, Esa es la ahí verdad. es un problema muy serio. Claro, y sobre todo lo complicado es ese espíritu de cruzada. Pero bueno, ya de alguna manera, como te decía, ese 14 de junio, que fue esa epifanía, decir, bueno, Ajá. che, acá hay algo y empecemos a investigar, Sí. ahí empecé a buscar, a compilar información, recortes, etcétera, etcétera. Nos fuimos vinculando con diferentes investigadores. Después Ujú. yo, fíjate, una de las cosas que hablaba una vez con Rubén Morales, nuestro amigo, Ajá. una de las primeras personas a las que conocí fue a Ariel Ciro Rietti, ¡Oh, porque Dios! Ariel Ciro, claro, el gran inventor. de Codovni, porque él estando, claro, él estaba ahí en la calle Lesica, Sí. y frente a Caballito. donde él estaba, O está Flores. la Biblioteca Argentina para Ciegos, la BAC. Entonces yo tenía que viajar a Buenos Aires cada tanto a buscar algún libro, alguna cosa. Y cuando me enteré que Ariel estaba ahí enfrente, me cruzaba y lo iba a jorobar siempre. O sea, claro. Vos no Eh, sabés, todos los que en algún momento hemos pasado por el laboratorio de Ariel Ciro Rietti, vos no sabés la cantidad. Chicos, sí, grandes, era tremendo. no, y además era una persona muy generosa. Yo me acuerdo que él estaba con la Fundación Solar en su momento, estaba Exacto. explicando, y me acuerdo que una vez me dijo, che, venite que yo te explico. El tema es que yo viajaba, mis viajes eran muy puntuales, por ahí no me podía quedar Claro, un par de días ahí en Buenos Claro. Aires. ¿Viste? A lo mejor yo viajaba y volvía en el día o me quedaba una sola noche. claro. Pero Ariel era muy, muy generoso. Ujú. Claro, yo me enteré un día en Radio Continental cuando pasaron la dirección de Ariel. Y digo, che, pero está justo enfrente. Así que bueno, me crucé, llegué medio te imaginás, además. Viste, cuando vos sos chico o adolescente, ya casi entrando en la juventud, pero claro, viste, Ariel, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo lo, Claro, no, y era un tipo claro. muy afable. Sí, no, Este, era, por Dios. y Y vos bueno, sabés una cosa, en la Codovni hubo otra persona que fue uno de los primeros escritores, hizo un libro que se llamaba Christian Vogt, que fue sí, uno de los primeros libros que se editaron acá sobre el tema de los ovnis. sí. Uno de los Bueno, primeros. una de las cosas que hablaba yo con Ariel Ciro Rietti era Ajá. justamente este tema de la falta de bibliografía en braille que había sobre todas estas cosas Ujú. y de qué manera podía llegar a organizarse, ¿no? Claro. Bueno, ahora con el tema de la digitalización a través de los PDFs con la computadora uno puede llegar a acceder. Exacto. Pero acá viene otra cuestión que vos me preguntaste, no quiero sacarle el cuerpo a la pregunta tuya de la cuestión metodológica, A ver. que es la siguiente, es decir, bueno, a ver, a mí me pasó, de esto inclusive puede dar fe Luis Pacheco, y lo hemos hablado alguna vez con Rubén, en la casa de Rubén. Pepe Yo recuerdo ya Pacheco. ¿Cómo? Pepe Pacheco, ¿cómo? Pepe Pacheco, exactamente. Sí, esto lo cité a él porque él fue testigo de lo que me pasó una vez en un congreso. Yo ya había salido de la adolescencia, digamos, ya era Ajá, un sí. joven de 24 o 25 años. Ajá. Y hablando y charlando sobre unas ponencias, hubo quien me descalificó, me dijo, bueno, mirá, vos no podés hablar del tema del fenómeno ovni porque vos no ves. Entonces, yo recogí el guante, lejos de enojarme, Sí. que realmente me pareció una estupidez lo que estaba diciendo, ¿no? Pero Totalmente. independientemente de eso, Totalmente. no se lo refute. Digo, a ver,
La investigación OVNI no pasa únicamente por la fotografía o por la observación visual. Exacto. Pero yo necesito delimitar con total claridad para esta gente, o para quienes sostengan eso, cuál es mi campo de investigación o con qué metodología. Ajá. Bueno, obviamente yo ya había estudiado periodismo, me había recibido, estaba estudiando bibliotecología, y a mí siempre me apasionó la lingüística. De hecho, me acuerdo que cuando estudiaba periodismo me devoraba no solo los libros de McLuhan, etcétera, etcétera, David Berlo, sino sobre todo los de Humberto Eco. Eco, ¿no? ay, pa. Entonces, claro, leyendo Signo, trabajando, bueno, después la bibliografía de Saussure, por supuesto. Digo, acá hay todo un tema que tiene que ver con el estudio profundo de cada relato. Y esa puerta también me la había abierto el haber leído a Vallée. Y recordé una cita que justo la estuvimos charlando con Pepe acá eso fue en el año 91, en un congreso que se hizo acá en Mar del Plata, creo que fue el primer congreso de la RAO, acá en la biblioteca en 25 Y de mayo en Catamarca. aprovechamos para enviarle también un fuerte saludo a Pepe Pacheco. Le vamos a enviar un saludo. Por supuesto. Otro Además, histórico en la investigación ufológica argentina. Sí. Igual un que hermano, vos. realmente. Con el que además la pasamos muy bien. Es buenísimo. Y bueno, yo le digo, che, para mí el campo tiene que ser este. Y Pepe me dice, sí, no te olvides además lo que dice lo que se dice en cuanto a qué es lo que estudiamos, ¿no? Lo que dice siempre lo que sostuvo Joseph Allen Hynek. ¿Me permitís que agregue algo? De Pepe Pacheco, que una vez hablando con él me dice, ellos cómo definían el término. Vos sabés, buscando un vocablo que pueda, digamos, definir un poco más el tema de los ovnis, ellos le habían puesto EVI. Sí, lo del estímulo visual indeterminado. Indeterminado, que me parece que es el más perfecto. Yo recuerdo que sí, de hecho todo el grupo lo había expuesto esto en el año 93, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, pero lo que voy es que yo necesitaba determinar para dejar que me den golpes sin sentido, digamos, ¿no? Claro. Estos fundamentalistas del aire acondicionado que me descalificaban porque yo no podía. Entonces, claro, cuando recordamos la definición de Joseph Allen Hynek, que uno estudia el informe, o sea, uno estudia el informe de un testigo, de alguien que vio, o sea, uno trabaja sobre el informe. Entonces, de lo que se trata es de hacer informes correctos y de estudiar el discurso. En última instancia, la imagen visual es un apoyo. Claro. Pero yo no descalifico la fotografía ni la filmación. Digo, me voy a concentrar en lo que puedo hacer, que es el estudio del relato. Y uno en el estudio del relato descubre muchas cosas. Descubre realmente muchas cosas. Por ejemplo, hoy hablábamos que siendo esta la Noche de Reyes y habiendo pasado por digamos todo el periodo navideño, hubo un recrudecimiento en algunos canales de YouTube acerca de el famoso ovni de Belén, ¿no? La estrella de Belén. Yo recuerdo cuando escuchaba esto de el ovni de Belén, que los Reyes Magos fueron conducidos por un ovni, porque una estrella no se desplaza ni frena, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, digo, la lingüística tiene mucho que arrojar sobre esto, ¿no? Primero, empezar a hacerse determinadas preguntas. ¿Es correcto hablar del ovni de Belén? Hago otra nota a pie de página. Yo no sé si vos recordás a este puertorriqueño Reinaldo Ríos,
que allá por el 2010 le mandó una carta al Papa Benedicto pidiéndole que regulara la colocación en la punta del árbol de Navidad de un ovni y no de una estrella, porque él tenía muy claro que era un ovni. Entonces él le escribe al Papa Sí. para decirle... O sea, Lo que tenía que poner... Sí, sí. No, pero además es una verdadera gansada porque cómo se arma un árbol de Navidad no está regulado en el Código de Derecho Canónico. No, exacto. O sea, tiene cosas más importantes por ahí el Papa de Roma. Además, él hablaba del Papa como si hubiera un único Papa, Exacto. cuando en realidad, cuando tenemos el Papa de Roma, que es de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero también está el Papa de Alejandría, que es de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, ¿no? El patriarca de Alejandría también tiene el título de Papa, bueno. Obviamente. Pero él hablaba del Papa así a secas y entonces él le daba la directiva al Papa que había que poner un ovni. sin determinar qué era un ovni. Bueno, un ovni seguramente era para él una nave extraterrestre. Claro. Pero volvamos al relato de la estrella de Belén. Uh-huh. Lo de la estrella de Belén aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, del versículo 1 al 12. Ajá. Entonces, ahí aparece este relato ya tan conocido por todos, de los magos que venían de Oriente, siguiendo una estrella, la entrevista con Herodes, lo que Herodes les dice, che, bueno, cuando encuentren, avísenme, así yo también lo voy a adorar. Y en realidad lo que él quería era reventar a todos los pibes menores de 2 años. Exacto. Entonces, volvamos al concepto ovni. Dale. OVNI es objeto volador no identificado. Acá no vamos a discutir si el relato del Evangelio de Mateo es verdadero o falso. No vamos a entrar en eso, esa es una cuestión de fe. Podemos decir, podemos aportar algunos elementos, pero quedémonos únicamente con la cuestión sincrónica del relato. Bien. ¿Los magos reconocen al objeto o no lo reconocen? Sí lo reconocen. Nunca se habló de ovni. Nunca se habló, o sea, ovni implica que vos veas un objeto, pero que además no lo reconozcas. Exacto. Ovni es una palabra, siempre decimos, de significación connotativa, o sea, incluye al sujeto que lo está viendo. Exacto. Vos tenés que ver algo y no saber qué es. Claro. Ahí no dice que los magos vieron una luz y no tenían la menor idea de qué se trataba. Ahora, fíjate vos, ¿por qué lo asociamos al tema extraterrestre, a los ovnis? Eso ya es cultural, eso ya es... Totalmente, sí, es totalmente, es totalmente cultural. En base a lo que se leyó, los libros, la información que se recibió. Y yo creo que hay una saturación de información sobre esto, que nos obliga a pensar en lo otro, en los extraterrestres de arriba, ¿no? Los que vienen. Sí, y creo también que hay otra cosa que es mucho más compleja, por no decir jodida, que tiene que ver con el desmerecimiento de la cultura de los pueblos originarios. Es decir, pareciera que los pueblos son incapaces de sus propios avances técnicos. Entonces siempre viene algún extraterrestre y hace algo que estos brutos bárbaros no podían hacer. Eso no deja de ser... Eso se lo debemos a Erich von Däniken, ¿no? Que fue el que le dio tanta publicidad. Claro, se lo debemos a Erich von Däniken, pero bueno, a muchos otros seguidores, ¿no? Sí. Vos sabés que yo leí a un antecesor de Erich von Däniken, a quien le sacó bastante información, que fue un ruso. Claro, el ruso Kazantsev. Nadie habla de Kazantsev. ¿Qué pasa? No. Yo creo que eso tiene que ver con la Guerra Fría, ¿verdad? Puede ser. Sí, los rusos hablaban mucho de la cuestión de la astroarqueología, pero ahí había otro interés, que era tal vez eliminar la noción de las deidades. Entonces pasaba... Yo creo que el interés por ahí de Kazantsev y de varios otros rusos era difieren.
difieren de los de los de von Däniken, y después vos fíjate que aparecen algunos relatos. Un poquito la doctrina del materialismo también, ¿viste? De Claro, lo santo. exacto. Bueno, fíjate que una de las cosas, volviendo a lo lingüístico, Ujú. ¿Sabés a mí qué me hizo tomar conciencia de que había un mundo partido? Hubo dos cosas. Yo te decía que cuando era chico quería ser astronauta. Sí, Fíjate que la palabra astronauta es norteamericana, la palabra rusa era cosmonauta. cosmonauta, exacto. O sea, estábamos denominando prácticamente a la misma actividad, pero Sí. son dos palabras distintas. Entonces yo recuerdo eso. Y vos Siendo niño, fíjate que hay otra diferencia. Las naves espaciales rusas aterrizaban, las sí, naves norteamericanas amerizaban. exactamente. Sí, 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 ¿Mm? sí, totalmente. Y hay que decir también que la carrera espacial la empezó ganando la URSS. Es Sí, decir, totalmente. eso es una realidad, o sea que no estamos hablando de cuestiones ideológicas, Sí, sino no, de no, cuestiones no, 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 históricas, no, no. cuestiones históricas ciertas, Lo ¿no? único que me causó pena y congoja fue, lamentablemente, la muerte de Laika, la primer perrita que fue al espacio. Coincido totalmente. A mí eso me pareció terrible en nombre de la De la ciencia, ciencia, ¿no? ¿no? Ese sacrificio animal, digo, bueno, se la hubiera jugado alguna persona, ¿no? Claro, sí. Es terrible, pero Algún indeseable, tal vez. claro, pero sí, no, a mí también, la muerte de Laika, cuando uno Fue estudia la carrera una espacial, pena. dice, bueno, esto es realmente lamentable porque, Y vos sabés que en un segundo lanzamiento lanzan a dos perritas que yo pensé que iban a tener el mismo fin que Laika, Strelka y Belka, que estaban probando antes de lanzar dos astronautas al espacio juntos. Y no, regresaron vivas Strelka y Belka. Gracias a Dios, sí. todo bueno. Bueno, acá tuvimos el famoso ratón Belisario, ¿no? El astronauta Belisario. argentino. Y después tuvimos también al monito Juan, que lanzó Fuerza También. Aérea Argentina, que regresó sano y salvo y volvió a su selva misionera. Que regresó sano y salvo. Entre todas las historias nuestras son menos, no serán espectaculares, pero son menos cruentas, Menos ¿no? cruentas. Es Son verdad menos eso. cruentas. Pero claro, yo creo que de ahí también viene esto de la influencia etista, y que uno lo ve también en las encuestas. Yo me aparté de algunos investigadores a los que por ahí acompañaba, cuando decía, bueno, íbamos, y entonces empezaban a preguntar, "¿Pero ¿de qué lado venía la nave? ¿Qué nave? O sea, ya hay una inducción o una respuesta. Vos sabés que en pantalla tenemos a la perrita Laika acá. Te aviso. Ah, qué bueno. La Vos pusimos. Era una fíjate que perrita callejera que fue elegida de la calle. fue elegida de la calle. Yo creo Exacto. que el inconsciente de todo el mundo, fuera de toda Guerra Fría, fíjate lo que son las cosas. Ujú. Yo me acuerdo siendo niño que la mayoría de las perras se llamaban Laika. Sí, señor, en ¿Te homenaje a acordás? ella. Las perras se llamaban Laika o Lassie, ¿viste? Venía de la Sí, televisión de la serie. O Laika. La Yo creo que eso carga, quedó. ahí tenés la carga cultural. Totalmente, La carga sí. cultural. Y entonces Bueno. eso vos lo notás, esto de por qué ovni, nave. Bueno, la verdad es que yo me cansé de escuchar entrevistas y ponencias inclusive en algún congreso que han mostrado alguna entrevista hecha y hablando señor. necesariamente de la nave, ¿no? Sí, sí. O sí, alguna sí, regresión sí. también, Es verdad. donde en esa regresión hablaban de los extraterrestres. Vos sabés Ahora, que otro tema que hemos hablado acá muchas veces. Vos fíjate, en la década del 60, todos los platos voladores, o la mayoría, tenían remaches, tornillos. sí. Hoy son luces. Sí. Hoy son luces. Son luces, nada más. Claro, eso se va modificando. Pero fíjate que yo creo que por eso me parece que es muy importante que el ufólogo, y no lo digo en un tono peyorativo, yo reivindico mucho la palabra ufólogo como lo hace Rubén Morales, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Yo creo que el ufólogo tiene que nutrirse de muchas disciplinas para poder descubrir algunas cuestiones.
Vos sabés que durante muchos años, bueno, uno decía, bueno, a ver, sí, el 24 de junio del 47, Kenneth Arnold vio desde su avioneta 9 objetos, bla, bla, bla. Y- Después aparecen testimonios previos a eso, pero queda la fecha del Sí, quedó 24, ¿no? marcado como un referente, exacto, Claro, ahora, y exacto. muchos se enojan con eso, dicen, no, porque en realidad es el 2 de julio, que es Roswell, que es ahí, Claro, pero sí. bueno, pero queda el 24. Ahora, ¿por qué queda el 24? Vos sabés que mi pregunta durante muchos años fue ¿por qué queda el 24? Digo, ¿por qué nadie se pregunta? Después sí se empezó a hablar del tema. ¿Eh? Y con Diego Viegas escribimos un artículo hace unos años que después él lo publica en la edición española de Espíritus del Aire. Ajá. A partir de una conversación que yo le decía, digo, mira, digo, 24 de junio no es una fecha cualquiera. Ujú. 24 de junio es el solsticio. Es cuando Claro, termina el claro. solsticio eh, de verano en Ujú. el hemisferio norte, ¿no? Exacto. Es el solsticio de Cáncer. Y normalmente es una fecha celebrada desde antiguo, Sí, señor. no solo celebrada desde antiguo, sino donde los distintos grupos iniciáticos también tienen sus iniciaciones, aumentos de grado, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. No, no Exacto. es cualquier fecha el 24, es decir, que tiene una carga cultural muy fuerte. Muy fuerte y antigua, sí. ¿Qué Sí. es toda iniciación? Y toda iniciación implica un cambio, un descenso para una renovación, ¿no? Ajá. Entonces, digo, a ver, en el hemisferio norte, como dice René Guénon, en un artículo que habla de los dos santos Juanes, Ajá. él dice que, contrariamente a lo que se ve desde lo popular, el solsticio de verano sería el más triste y el de invierno el más alegre, porque en el de invierno, que es la noche más larga, el sol empieza a volver. A volver. En cambio, en el solsticio de verano, empiezan a acortarse los días y se acerca la noche. Y Ajá. entonces yo decía, quedó grabado el 24 de junio del 47, no nos olvidemos que en el 47 es cuando se pone la maquinaria de la Guerra Fría en funcionamiento, Sí, y señor. ahí empieza toda esa especie de descenso, de desorganización, de ruptura de paradigmas, de un montón de cosas, ¿no? Y el avistamiento se produce en una montaña, ¿no? En una Exacto. montaña. Vos fíjate el valor arquetípico que tiene la montaña, ¿no? Uno lo Exacto. ve Los hasta en la cerros. Biblia. Claro, Los cerros. vos tenés las tablas las recibe Moisés en el Sinaí, Ahí. una revelación, ¿no? Ajá. Ajá. Está bien, Kenneth Arnold vio 9 objetos que parecían alas deltas, pero quedó grabado en el inconsciente como platos. Ya Exacto. sabemos que él Lo que dijo pasa es que el que periodista le dio forma de plato, pero en realidad él él dijo, forma de media luna claro, tenían. exactamente. Ajá. Ahora la pregunta es, ¿por qué quedó el plato? O sea, más allá de que el periodista lo haya dicho, ¿por qué? Sí. Porque Kenneth Arnold lo desmintió hasta el cansancio. Sin embargo, vos revisás algunos diccionarios ufológicos Sí. y se sigue hablando de plato. Y a mí me vino, Vos sabés a qué se le atribuye. Yo tengo, no sé si será lo exacto que pasó, pero cuando lo entrevistó este periodista, estaban tomando un café y lo primero que vio el periodista fue el plato de la taza. sí, Entonces, Kenneth Arnold toma la taza y le dice, saca el plato, toma el plato de él y le dice, conformen una media luna con estos dos platos unidos, por su parte claro, cóncava. Pero el periodista sacó directamente el plato, sacó el completo. plato. Sí, 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 sí. Esa Sí, fue porque la frase de Kenneth Arnold es que rebotaban como si fueran el sapito en el Exacto. río, Te ¿no? digo Eh, más, te digo algo más sobre esto. ¿Qué pasaría si el día de mañana nos enteramos
como los rumores que hay, como algo que yo lo doy cierto, que lo que vio que en Hernán no fue platos voladores, sino aviones nuevos que se estaban probando en forma de media luna. Es que es muy posible. Lo que pasa es que en realidad esos aviones, o lo que pudo haber sido, son el soporte para un mito iniciático. Claro. Me parece que por Sí, ahí tenés es que razón. pasa, claro, por ahí es que Mucha pasa el razón. tema, ¿no? Por eso está, está, como te decía, la montaña, el horario. Fíjate que era cerca del mediodía, después del mediodía, donde ya Exacto. se empieza a volver, ¿no? Todo, el solsticio siempre marca un límite, Un o sea, como límite. hasta acá, y después un regreso. Y Estimado sí, Carlos, te tengo que frenar acá porque vos sabés un montón y yo te tengo toda la noche hablando, pero vos sabés que el tiempo de radio siempre digo que es tirano es tirano, es cierto. y Sí, sí, ya sí, se sí. nos acabó. Pero dejamos comúnmente lo que se decía, la grajea, para que en otro programa